están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Senado Noticias, edición central, en esta jornada de día miércoles 23 de agosto. Los quiero invitar, como siempre, a esta hora que me acompañen a revisar qué informaciones marcaron esta jornada, tanto en el trabajo de comisiones como también los proyectos que fueron analizados por nuestros legisladores en la sala de sesiones. Soy Betsabe Fuentes. Vamos de inmediato a revisar los titulares. Tras un amplio debate, la Sala del Senado despacha a la Cámara de Diputados el proyecto que crea un fondo de infraestructura sociedad anónima. Comisión de Trabajo avanza con las indicaciones del proyecto que establece seguro para padres con hijos que tienen enfermedades graves. En próxima sesión se podría despachar la iniciativa. Representantes de pueblos originarios manifiestan su disconformidad con algunas propuestas del proyecto que va a crear un Consejo Nacional de los Consejos de Pueblos Indígenas. Y como veíamos en titulares, la Sala del Senado esta tarde despachó a segundo trámite el proyecto de ley que crea un fondo de infraestructura sociedad anónima tras un amplio debate que se desarrolló en la tarde en lo que es el debate de la sala. En nuestra sección de entrevista vamos a analizar precisamente este tema, este proyecto y cuáles son sus principales objetivos. Todo en compañía del periodista Cristian Reyes. Gracias, Betsabe. Muy buenas noches. Estamos ya para esta entrevista precisamente con temas relacionados a la sala de sesiones con el senador Alfonso Durreste, que le agradecemos su presencia para con nosotros, referente de la Comisión de Obras Públicas, en un tema que necesitó de 2 jornadas al menos para ser debatido acá en la sala del Senado. Nos referimos al Fondo de Infraestructura. Senador, ¿cómo un tema que puede parecer tan técnico lo podemos llevar para que la gente lo pueda entender, junto con saludarlo obviamente, para que lo entienda en su aplicación práctica? ¿Cómo viene a potenciar, como se ha dicho, a convertirse en la iniciativa quizás público-privada más importante de los últimos años? Mire, este proyecto, como lo argumentamos en la sala, lo señalaba el propio ministro de Hacienda, el ministro de Obras Públicas, es la continuación de la ley de concesiones en cierta medida. Nosotros a través de esa introducción de las concesiones pudimos liberar una serie de fondos que el Ministerio de Obras Públicas tenía que destinar para construir estas carreteras para que fueran concesionadas, fueran construidas por privados, después de un plazo volvían a dominio del Estado, se pagaba una tarifa de la cual un porcentaje va al Estado, la otra va al privado, y con esos fondos se podía construir una serie de obras que nosotros vemos y disfrutamos hoy día en regiones. Sin ir más lejos, en mi región de Los Ríos estábamos este día viernes poniendo la primera piedra de un contrato de casi 14.000 millones entre Coñaripe, Pellaifa, camino a Liquiñe, para quienes no escuchan. O sea, son inversiones millonarias en lugares donde no hay una gran cantidad de tránsito. ¿Qué es lo que, en qué apunta este fondo de infraestructura? Es que, en definitiva, el Estado, con los flujos futuros que tiene de todas las concesiones, crea una empresa que es una sociedad anónima con un directorio compuesto por 5 miembros. Hemos establecido las inhabilidades que ellos deben tener, la forma de remuneración, el funcionamiento. En definitiva, este fondo de infraestructura va a apalancar recursos en distintas obras públicas a lo largo de Chile, ya no como concesiones, sino con ese fondo que está constituido como capital inicial y con el flujo que tiene precisamente de los ingresos que las propias concesiones van generando hacia el Estado, que se destinan a este fondo de infraestructura. ¿Y qué es lo importante de esto? Que con este fondo de infraestructura nosotros no solo vamos a poder ya financiar aquellos tramos de carretera, como fue principalmente la ruta 5, la ruta entre La Serena y Puerto Montt, la ruta que cruza todo el territorio con una doble vía paralela, donde claramente hay un alto tráfico, donde hay un alto nivel de circulación y por tanto un alto cobro por parte de peaje, sino que con este fondo de infraestructura se van a poder generar inversiones en distintos lugares. Usted hacía una analogía de los fondos de espejo del Transantiago incluso. Correcto, y fui autor de una iniciativa en la cual nosotros establecimos que este fondo de infraestructura tiene que tener como principio la equidad territorial. En definitiva, ¿cómo se explica esto? Un camino, una determinada obra en Aysén o en la provincia del Ranco o en algún lugar alejado de Chiloé, seguramente no va a tener la rentabilidad social, no tiene una gran cantidad de flujo de vehículos, pero es fundamental para poder generar... Los ferroviarios, por ejemplo, ¿no? Bueno, además incluimos precisamente la posibilidad de invertir, por ejemplo, en trenes de cercanía, no solo la inversión de trenes de cercanía de Santiago, Santiago-Nos,
Rancagua, donde hay miles de habitantes y donde son cientos de miles los pasajeros, sino también entre Valdivia y Temuco. No, los ramales ahí son Los ramales son fundamentales. Además, es imprescindible el rehabilitar toda esa infraestructura ferroviaria que permite conectar todas aquellas ciudades satélites de las capitales regionales con el centro de la ciudad. Lo fantástico además que las estaciones de ferrocarril están en el centro de la ciudad, entonces no solo tenemos que seguir trabajando en rehabilitar los trenes de largo recorrido, sino también trenes de cercanía. Entonces, con estos fondos, con este fondo de infraestructura nosotros vamos a poder focalizar inversiones, con este flujo de capital, con este directorio independiente, con esta visión de equidad territorial, aquellas obras que no necesariamente están en las zonas más pobladas, no necesariamente tienen esa rentabilidad social que está vinculada a grandes núcleos urbanos como el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, el Gran Santiago, sino también a territorios donde son imprescindibles las obras, por ejemplo en pasos internacionales. Ayer el tema, claro, hoy día se habló en la sala mucho del tema de las inhabilidades, de los tiempos, pero ayer también el debate se concentró en el tema del peaje, a propósito de los temas de financiamiento. ¿Se está la posibilidad, cómo lo ve usted, muy cortito, respecto a esta posibilidad de verlo en un como tema separado, como proyecto independiente? Porque se tendió el debate a generalizar un poco ayer en torno a eso. Mire, yo creo que hay una discusión equivocada en el sentido de, como algunos plantean, decir, bueno, si el peaje pagaba la concesión, bueno, dejemos de pagar peaje. No, nosotros desde que las carreteras eran además del Estado, siempre hemos pagado un peaje porque entendemos que el que utiliza la carretera tiene que pagar una norma. Lo que ocurre es que vemos que hay una opacidad, en definitiva nosotros no sabemos cuánto cuesta efectivamente el peaje, por qué está fijada esa tarifa y si ya de lo que yo estoy pagando, cuánto va a utilidad de la empresa o cuánto va a reposición de la propia infraestructura que se va dañando. Hay algunos peajes, por ejemplo, aquí en la Ruta 68. O algunos, el ejemplo de la autopista Litata que se da. De Litata, claro, son cosas de transparencia. Además, tiene que haber una equidad territorial también en esto, porque obviamente para una empresa que concesiona la Ruta 68 o la Ruta 78 a San Antonio o en el Gran Santiago, claramente tiene asegurado un gran flujo. ¿Qué ocurre con aquellas carreteras que tenemos en el sur y en el norte donde hay menos circulación? Vamos a tener un peaje más caro porque cada uno va a tener que contribuir proporcionalmente más. Bueno, para eso esta indicación en la ley de concesiones para poder de manera transparente informarlo y tener un lugar de debate sobre los peajes. Muchas gracias, senador Alfonso Urresti. Ustedes escuchaban la palabra precisamente del referente de la Comisión de Obras Públicas a propósito del paso por la sala del Senado el día de hoy del proyecto de Fondo de Infraestructura de Ciudad que por supuesto vamos a continuar cubriendo a través de nuestras transmisiones y también de nuestros espacios informativos. Volvemos contigo, Betsabe. Importante información respecto a lo que sucedió hoy en la sala de sesiones con este proyecto que crea un fondo de infraestructura sociedad anónima, con la entrevista de nuestro periodista Cristian Reyes. Nosotros cambiamos de tema, nos vamos a conocer lo que ha pasado con el debate sobre la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Representantes de los pueblos originarios no están conformes con los principales puntos de este proyecto de ley. Lo revisamos todo en el siguiente informe. Actualmente en Chile existe la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que en estricto rigor representa los intereses de todos los pueblos originarios del país. Además, cada uno de ellos tiene su propio consejo que atiende a las necesidades e intereses particulares del pueblo respectivo. El asunto es que el convenio 169 de la OIT ratificado por nuestro país establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que los pudiera afectar directamente. Para ello es que entonces se busca crear un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, una corporación de derecho público, autónoma y representativa no solo ante los órganos del Estado, sino también ante el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos. Iniciativa propuesta por el Ejecutivo y que a juicio de los integrantes de la Comisión de Gobierno requiere de ciertas mejoras para efectivamente lograr una representatividad óptima de los pueblos indígenas que hay en Chile. Para ello, durante su última sesión, escucharon a representantes de pueblos originarios de la zona norte, quienes manifestaron abiertamente su descontento por algunas propuestas del proyecto.
El poder resolutivo que se le sacó a los consejos de pueblo, a esta nueva institucionalidad, y también velar por el derecho de consulta establecido en el convenio 169, que no sea vulnerado respecto de las medidas que puedan tener un alcance determinado en los territorios. Los indígenas, individuales y colectivos tenemos derecho, y eso no puede ser vulnerado por una estructura nueva como el consejo que se quiere crear. Una estructura que, si bien debe ser perfeccionada, a juicio del senador Rabindranath Quinteros, resultará difícil lograr la conformidad de todos los pueblos. En Chile tenemos de los pueblos originarios más del 85% pueblo mapuche. Hay otros pueblos que están, digamos, con muy poca representación, y al darle cabida a todo, evidentemente que hay gente que quede desconforme. Entonces, eso también vamos a tener que tratar de arreglarlo, si se aumenta el número de consejeros, pero hay que buscar la fórmula de arreglo. Lo importante es escucharlo y también, en base a lo que ellos dicen, si es posible mejorar y dar satisfacción a los planteamientos que están haciendo. Aquí nos han pedido efectivamente un empoderamiento de la toma de decisión por parte de los distintos pueblos. También están pidiendo, los que tienen 3, están pidiendo 5 integrantes dentro de esta distribución que se hace en todo el país. Y tratar de hacerla mucho más equitativa, que es otro gran paso que se hizo. Por lo tanto, hoy día los 9 pueblos van a tener una representación de mejor manera. Se coincide en que la CONADI no ha representado cabalmente la diversidad y los temas que hemos tenido históricamente, y por lo tanto yo siento que vamos a escuchar a todos los 9 pueblos y de ahí vamos a tomar, junto con las distintas sugerencias que ellas y ellos nos hacen, la determinación de cómo llegar con el Ejecutivo y mejorar este proyecto de ley. Distintos puntos que indudablemente serán considerados durante la discusión en particular, especialmente todo lo relacionado con el número de integrantes del Consejo y qué tan vinculante será su opinión al momento de tomar decisiones que los afecten. En tanto, durante la próxima sesión, los legisladores recibirán a representantes de los pueblos indígenas de la zona centro y sur para conocer su impresión sobre el proyecto, aunar posturas y en base a ello lograr una ley que represente a todos los pueblos originarios del país. Seguimos avanzando en las informaciones porque avanza en su tramitación legislativa el proyecto denominado Ley Sana, lo que establece un seguro para los padres con hijos que tienen enfermedades graves o terminales. Está en pleno debate de lo que son las indicaciones. ¿Cómo va el debate? Lo vamos a revisar ya en vivo y en directo con el periodista Rodrigo Cruz, a quien ya vemos en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Betsabe. Como decías tú, ya está en el estudio de indicaciones de esta iniciativa conocida como Ley Sana. ¿De qué se trata este proyecto de ley que está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social? Se crea un seguro para padres y madres trabajadores que tengan hijos con enfermedades graves o condiciones de salud graves. ¿Cuáles son las que están dentro de este proyecto de ley? Cuando, por ejemplo, un hijo tiene cáncer o está en estado terminal, de trasplante, que vive con un trasplante de órgano blando, o también de que haya sufrido un accidente con secuelas graves y permanentes. ¿Qué es lo que busca específicamente entonces esta iniciativa? Generar licencias más extensas para estos padres trabajadores de lo comparado a lo que está actualmente en nuestro Código del Trabajo. También crea un subsidio que reemplaza total o parcialmente la remuneración mientras el padre o la madre trabajadora está ocupando entonces este periodo de licencia, y esto se financia a través de un seguro obligatorio y financiado con fondo que se crearía mediante el aporte del 0,03% de la remuneración por parte del empleador o el trabajador independiente. Esto es para todos los trabajadores porque es un fondo común, entonces que sería obligatorio para financiar esta materia. Ahora, ¿cuánto hablamos en tiempo en cuanto a las licencias que serían ahora, que son, recordemos, licencias más extensas? Por ejemplo, si un trabajador o trabajadora tiene un hijo con cáncer o que vive con un trasplante de órganos blandos, serían 90 días para cada uno, es decir, 180 días en total para padre y madre. Para cuando está con un hijo con estado terminal serían 60 días para cada uno, y víctima de un accidente grave serían 45 días para cada uno de los padres. En total fueron 38 las indicaciones que se presentaron para esta iniciativa, tanto del Ejecutivo como de algunos senadores. Se avanzaron en casi todas estas indicaciones. Solamente quedaron
4 temas pendientes que el Ejecutivo va a tener que resolver mediante una nueva propuesta para la próxima sesión y ahí terminar entonces ya la votación de este proyecto. ¿Cuáles fueron los puntos que quedaron entonces pendientes? 1, la posibilidad de ampliar el beneficio a nuevas enfermedades. 2, la posibilidad de que el permiso sea traspasable entre padre o madre o al revés. Por ejemplo, si yo tengo 45 días, poder pasarle 30 días, por ejemplo, a la madre y quedarme solamente yo con los otros 15 días. También la posibilidad de ampliar el permiso para familias uniparentales y por último la posibilidad de adelantar la cobertura de diciembre del 2018 a abril del 2018. Respecto a estas indicaciones que se deben tratar ya en la próxima sesión, estos problemas que se tienen que resolver, escuchemos las siguientes declaraciones que sacamos tras la comisión. Se busca principalmente flexibilidad, que la familia en esta situación tan compleja que es tener a un hijo que puede morir, sea la que pueda resolver y administrar los tiempos de este beneficio en favor principalmente del niño. Eso es lo que hemos planteado al querer que el mecanismo sea de días traspasables. Cuando hay dos, insistiendo en que aquí se establecen los 90 días para el papá, los 90 días para la mamá, es más fácil el acompañar al niño o la niña en un tratamiento que muchas veces dura más de 6 meses. Por eso nos hubiera gustado que cuando es una familia uniparental se contemplara también la totalidad de los 180 días. Hemos querido ser muy responsables, hemos incorporado la gradualidad y también el seguimiento y evaluación del comportamiento del fondo. Y también hemos trabajado estrechamente con el Ministerio de Salud, cosa de contar con la mayor cantidad de antecedentes técnicos, registros respecto de enfermedades. Y por lo mismo hemos señalado que en función de eso pueden haber circunstancias excepcionales que debemos efectivamente con antecedentes técnicos mirarlos, analizarlos y ver respecto de ellos si es posible alguna propuesta. Ahí estaban las declaraciones entonces de la agrupación Oncomamás, una de las motivadoras de esta iniciativa, también de la presidenta de la Comisión de Trabajo y de la ministra del Trabajo. Recordemos que este es un proyecto de ley que es un mensaje presidencial, está en primer trámite constitucional, es decir, luego del Senado tendría que pasar a la Cámara de Diputados y está con suma urgencia. ¿Qué quiere decir esto? 15 días para el despacho total de un proyecto de ley por la Cámara respectiva, así que es una materia que sí o sí en la próxima sesión debiese ya terminarse entonces de despachar desde la Comisión Betsabe. Sí, Rodrigo, quería preguntarte, queda muy poco, lo veíamos en tu informe, algunas indicaciones, y hay 4 de las que tú hablabas que son las más puntuales. ¿Son solucionables? ¿Se esperan modificaciones del Ejecutivo? ¿Cómo va a ir el debate en esos temas? A ver, según lo que se conversó el día de hoy en la comisión por parte del Ejecutivo, estaba un asesor del Ministerio de Hacienda, también la ministra del Trabajo con su equipo y los senadores de la comisión. Se vieron algunas de estas 4 comisiones que podían ser más solucionables. Hay 2 que son un poco más complicadas. Por ejemplo, la posibilidad de que el permiso sea traspasable entre los padres es una opción de que tanto el Ejecutivo como los senadores estaban bastante de acuerdo y esa perfectamente se puede solucionar entonces en la próxima sesión. El tema también de ampliar el permiso para familias uniparentales también es una opción viable, pero hay que ver algunos detalles del tema presupuestario. También pues, la posibilidad de adelantar la cobertura, el Ejecutivo por lo menos se mostró bastante llano a poder realizar este adelantamiento de la cobertura. El tema que es más conflictivo y es el más difícil de que pueda lograrse una solución y finalmente si es que no se logra una solución se declararía inadmisible y se aprobaría igualmente el proyecto de ley, es el tema de la posibilidad de ampliar el beneficio a nuevas enfermedades. Esto porque obviamente este beneficio tiene un fondo ya declarado, un presupuesto ya declarado y incluir enfermedades extras, por así decirlo, sería aumentar el fondo y ese es un tema que va a ser bastante costoso. Entonces, ¿cuál fue la decisión que se tomó por parte de la comisión? Si es que esto no se puede resolver, es que en unos años más, de hecho después de 3 años más, se estudie cómo está evolucionando esta iniciativa, este nuevo seguro y este nuevo subsidio que se entregaría a los trabajadores y estas nuevas licencias para ver si es que se puede agregar en un futuro nuevas enfermedades. Pero por ahora se ve difícil de que esta iniciativa salga con otras enfermedades de las 4 que ya nombramos en un principio. Perfecto, Rodrigo, completo tu informe sobre esta importante ley sana que entrega este seguro para padres con hijos con enfermedades graves o terminales, muy importante sobre todo para los padres. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches.
Nosotros cambiamos de tema, nos vamos a la Comisión de Medio Ambiente que avanza en su tramitación legislativa sobre este proyecto que crea un sistema de biodiversidad y áreas protegidas. ¿En qué ha avanzado, por ejemplo, en la idea de proponer incentivos tributarios, confirmando también una serie de avances en lo que son los reglamentos que va a tener esta nueva ley del sistema de protección del medio ambiente? Lo revisamos todo en la siguiente nota. La posibilidad que quienes administren o tengan a su cuidado áreas protegidas o velen por su conservación puedan contar con beneficios tributarios como exención de contribuciones o del impuesto a las herencias fue respaldada por la Comisión de Medio Ambiente, que se encuentra votando las indicaciones para el proyecto que crea una nueva institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas. Esto, sumado a la posibilidad de acceder a beneficios y programas estatales de fondos específicos con fines ecológicos, son un paso adelante en esta discusión, aseguró el titular de la comisión respectiva del Senado, el legislador Patricio Walker. Fundamentalmente hoy día establecimos una serie de incentivos para aquellas personas que se dediquen a la conservación, exención de contribuciones, por ejemplo, poder postular a fondos de biodiversidad y una serie de incentivos que no se pague, por ejemplo, el impuesto de la herencia por los herederos cuando efectivamente el terreno se destina a conservación. El senador Patricio Walker añadió que aspectos de reglamentación ya abordados con anterioridad también fueron ratificados, como la prohibición de alterar las cuencas lacustres, los cursos de agua e intervención sobre la flora y fauna, salvo que ésta sea con fines científicos comprobados. Igualmente se explicitó que ritos, costumbres y tradiciones ancestrales de pueblos indígenas, como la extracción de piñones por parte del pueblo mapuche, queden incluidos dentro de las excepciones al interior de áreas protegidas silvestres, estas ya sean públicas o privadas. Todo el tema de los usos, costumbres, ritos de los pueblos indígenas se van a respetar de acuerdo obviamente a las tradiciones de los pueblos originarios. Y eso quedó absolutamente salvado, y también que no se pueden modificar los parques nacionales, alterar o dejar sin efecto, sino por ley. De acuerdo al legislador, un 90% del texto que crea el Servicio de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado se encuentra zanjado en particular, restando pendientes como la respuesta a consultas de los senadores por conceptos científico-técnicos como especie casi amenazada y también requerimientos que deben ser aportados por otras reparticiones, como el Ministerio de Agricultura, en el caso de los denominados sitios prioritarios y de corredores biológicos. Y con esta información dejamos hasta aquí Senado Noticias, edición central. Como siempre, si quedó con alguna duda, quiere saber mucho más del trabajo aquí en el Senado, vaya a todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y YouTube, pero además en otras plataformas multimedia como es senado.cl, tv.senado.cl, y también tenemos un mail. Nos puede escribir a tvsenado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, hasta aquí con todas las informaciones que marcaron esta jornada. Nosotros nos reencontramos mañana en Senado Noticias AM. Siga la grata compañía de TV Senado.